recomienda, digamos, ese análisis para economías un poquito más complejas, o sea, excede de su capacidad intelectual. Ese es lo que tiene que ver con gerontosaurio. A partir de ese sobrante monetario había 5 propuestas de cómo eliminar el sobrante monetario. El sobrante monetario, había una primera propuesta que era lo que se llamó el bono Milei, ¿sí? Donde el money overhang se terminaba limpiando por la propia voluntad de los agentes, o sea, ustedes hacían la oferta de un bono, ese bono, digamos, tenía que estar alineado con las tasas de interés de arbitrajes y en ese contexto automáticamente iba a tener una contraparte en los bonos. Y esa demanda de bonos, digamos, iba a ir contra los pesos y de esa manera desaparecía el money overhang. Dado que el tipo de instrumento que nosotros, digamos, que implicaba, digamos, las características para armar ese instrumento y todo, y que podía demandar demasiado tiempo, Nielsen sugirió armar otro tipo de instrumento, pero para lograr el mismo efecto. Y ahí, digamos, o sea, salió el bono Nielsen-Milei-Giacomini, que desde mi punto de vista era un bono mucho mejor que el que yo había propuesto originalmente, porque, digamos, tenía muchísimo más sentido desde la lógica de mercado. Ahora bien, eso, y después había otras alternativas. Yo ahora no me los acuerdo, todavía habría que repasar por dónde iba el debate en aquel momento. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando Alfonso Prat-Gay asume, niega la existencia del money overhang. Niega la existencia del money overhang. Ante esa situación, digamos, Sturzenegger queda, digamos, mal parado porque había un problema de sobrante monetario y no había forma, digamos, de sacarlo con quien era el legítimo generador del money overhang, que era el sector público que había emitido para financiarse el déficit y, digamos, si ese sobrante monetario no salía porque estaban las restricciones en el mercado cambiario. En ese contexto, siempre digo, Sturzenegger tenía dos alternativas. Una era ponerse a llorar y gritar Alfonso me cagó, o la otra era hacer algo. Bueno, Sturzenegger efectivamente hizo algo. Entonces, básicamente lo que hizo Sturzenegger, digamos, fue decir, bueno, ¿cuánto es la tasa de interés de arbitraje? En ese momento la tasa de interés de arbitraje era 38%. Entonces, en ese contexto, básicamente lo que Sturzenegger dijo, bueno, vamos a poner la tasa en el nivel de arbitraje. Y según, digamos, lo que podamos absorber con Levax, ahí lo que vamos a ver es si los locos tienen o no tienen razón. El money overhang que teníamos estimado era en torno a los 200.000 millones de pesos o algo así, o 200, que oscilaba entre 200.000 y 250.000 millones de pesos. Y básicamente lo que hizo Sturzenegger en la primera licitación fue poner la tasa en el 38% y ver cuánto con eso esterilizaba en una tasa de arbitraje, para ver si efectivamente sobraban pesos. Y en esa primera licitación esterilizó cerca de 90.000 millones de pesos. Y en ese momento se dio cuenta que los locos tenían razón y terminó esterilizando cerca de 290.000 millones de pesos. O sea, a lo largo de un conjunto de ruedas. O sea que el money overhang efectivamente existía y era, les diría, más grande que el que teníamos presentado en
el libro Política Económica Contrarreloj. En ese sentido, por lo tanto, digamos, Gerontosaurio la recontra tiene adentro porque, digamos, los hechos muestran que efectivamente el money overhang existía, que el análisis monetario era correcto, ¿sí? Así que Gerontosaurio ahí la tenés adentro y, digamos, entiendo que te siga doliendo. Si querés te mando de regalo varios frascos de vaselina mientras que te pones a leer un poco de teoría monetaria en serio. Y si querés te consigo un cursito de matemáticas para que aprendas por lo menos la matemática básica para poder entender de temas monetarios un poquito más sofisticados. O si querés podés venir a cursar conmigo en la Universidad de Belgrano, o en Teoría Monetaria 1 o en Teoría Monetaria 2, que soy titular de cátedra por concurso. Y si no, si sos tan guapo, ¿sabes qué? Presentate a concurso y desafíame y sacame los cursos, a ver si sabes más que yo de teoría monetaria. Dale, Gerontosaurio, me encantaría, porque sabes cómo me voy a divertir. Pero bueno, eso es otro problema. Y ahí también quiero contar que, obviamente, que ahora parece que cada vez que aparece alguien a pegarme, hay una asociación. Entonces, por ejemplo, Malalechita, Malalechita y Malalechita y Malaleche, ¿sí? O sea, el dúo Malaleche, digamos, cuando encuentran a alguien con quien aliarse, también pegan. O, digamos, si alguno del dúo Malaleche, digamos, pega, entonces Gerontosaurio se suma. Entonces, Malalechita salió y dijo una mentira. Porque Malaleche dijo que en realidad hizo la crítica y todas esas cosas, o sea. Entonces le dice, pero si Malalechita sostenía lo mismo. Entonces dice que Malalechita dijo en público y en privado que se había equivocado. Algo que dudo que haya dicho Malalechita, porque, digo, yo lo conozco a Malalechita. O sea, Malalechita, digamos, o sea. Pero no importa, si admitió que estaba equivocado, quiere decir que antes le acertó por la cuestión equivocada y ahora erra en criticar lo que estaba bien, solo para ponerse en contra mío. Entonces, pero ahí, digamos, es interesante porque Malalechita miente. Porque Malalechita dice que él le dijo a Sturzenegger que use las Levax. Entonces yo le voy a decir que miente. Malalechita miente ahí, pero miente groseramente. El que le sugirió a Sturzenegger hacerlo con Levax no fue Malalechita, eso es mentira. El que lo hizo fue Andy Neumeyer. Yo me acuerdo que estábamos discutiendo con Andy Neumeyer por Twitter y Andy básicamente dijo, bueno, está bien, si sobra dinero lo podemos esterilizar entonces con Levax. Y está bien, y la verdad es que tiene razón, vos lo podías esterilizar con Levax si sobraba. Claro, lo que pasa es que la característica del instrumento, digamos, terminaba, ese instrumento naturalmente debería haber sido generado como deuda del sector público, no del Banco Central. Entonces, pero tenía razón Neumeyer. Y efectivamente, ¿cómo lo limpiaron? Lo limpiaron con Levax, con lo cual, por lo tanto, que Malalechita no se haga alarde de que él le dijo a Sturzenegger, porque él no le dijo eso a Sturzenegger. O sea, Malalechita, deja de mentir porque todas las mentiras están saliendo a la luz. Entonces, pará de mentir porque estás mintiendo tanto que estás teniendo la maldición del que miente. Vos sabés que el que miente, por cada mentira que dice, después tiene que decir 7 más. Digamos, tenés un problema de que tenés una montaña de mentiras de acá para adelante. Por lo tanto, te diría, Malalechita, para desmentir un poquito con algunas cosas. Porque, viste, qué sé yo, viste, cuando vos agarrás y decís, no, porque el que introdujo la escuela austríaca, mirá, el libro de Garrison, Time and Money, es uno de los tantos libros de la escuela austríaca. Recordá que yo tengo 500 libros de escuela austríaca. Que El hombre, la economía del Estado, te lo regalé yo. Que el libro Poder y Mercado, que es el tomo 3 de ese libro de Rothbard, la primera vez te llegó gracias a mí que te lo di yo en un PDF. ¿Me comprendés?
O sea, ni que hablar del libro de Jope con el que andás maltratando a todo el mundo tratando de ignorante. Te recuerdo que hace 4 meses te lo regalé yo, mala lechita. Y así te puedo descontar un montón de cosas. Entonces digo, mirá, es decir, a ver, cuando vos leíste La acción humana por primera vez, yo ya lo había leído 3 veces. Andás diciendo por privados que yo, por ejemplo, no leía Nock. Y encontré el otro día, y que tampoco leía Spencer, y que tampoco leía Spooner, y encontré un artículo de hace 5 o 6 años que justamente, sí, yo había citado justamente, literalmente. De hecho, para esa misma época yo había también subido fotos de esos libros con todas mis subrayadas y mis marcas. Mala lechita, deja de mentir. Porque además citás a personas que van a tener que decir la verdad. Porque ¿sabes qué? Tienen el momento, digamos, donde se compraron los libros. Te cuento que mientras vos el único libro que tenía de la escuela austríaca, cuando publicamos Política Económica Contrarreloj, que yo fui a esa librería y que yo conseguí para editar ese libro, ese día, digamos, me compré como 20 libros y al otro día fui y compré 10 más. ¿Te das cuenta, mala lechita? Deja de mentir. Deja de mentir. Porque, digamos, vos lo único que sabías de la escuela austríaca eras Time and Money. Y hasta ahí nomás. Tampoco exageremos mucho. Entonces, es verdad, digamos, el primer texto que yo recibí de la escuela austríaca fue ese. Pero vos no leíste a los austríacos hasta por lo menos hace 3 años. Igual que, digamos, o sea, la psiquiátrica que anda diciendo que vos me presentabas en los distintos lugares austríacos. Te aviso que yo, digamos, llegué a todos esos lugares vía López Murphy. Y a López Murphy lo conocimos vía Distel. Claro, vos ya lo conocías. Pero evidentemente, digamos, López Murphy cuando empezó a tratar con nosotros se dio cuenta quién era el que sabía más, mala lechita. Por eso vos quedaste marginado. No porque, digamos, o sea, vos me llevaste y como soy simpático, la gente me abrazó. No. Porque todos saben quién sos, mala lechita. Dale. Eso por otro lado. Y ahora, digamos, voy a contestarle a mala leche. Porque mala leche, básicamente lo que hizo fue montarse sobre un análisis que hizo un muy prestigioso y muy querido profesor, a quien yo quiero mucho, le tengo un gran afecto y lo considero uno de los 5 mejores economistas de la historia argentina. Pero cuando hace el argumento de la desagradable aritmética monetarista, lo hace con un superávit o con un déficit primario constante. Entonces, la desagradable aritmética monetarista dice que si ustedes básicamente tienen déficit y lo van a financiar con emisión monetaria, es mejor que lo dejen con la emisión monetaria lisa y llana a que lo financien con deuda, o sea, o el central sacando la deuda y pagando interés. ¿Por qué? Porque si ustedes no arreglan la cuestión del déficit, entonces el problema radica es que hacia adelante la emisión monetaria terminará siendo más grande y por ende, digo, porque además va a estar el efecto de los intereses y por ende, como la cantidad de dinero termina siendo más grande, el nivel de precios termina siendo más grande. Eso se llama la desagradable aritmética monetarista. Está bueno el análisis. El análisis claramente está bueno. O sea, y todos, digamos, festejamos ese trabajo de Sargent y Wallace. Pero primero,
Eso, digamos, esa construcción es muy útil para simplificar el problema y dejar un déficit constante. Si ustedes recuerdan, cuando se lanzó el programa de Pratt-Guy, la hipótesis no era que el resultado primario fuera un déficit constante, sino que la hipótesis era que cayera en el tiempo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que lo único que se financiaba con emisión monetaria era la parte que tenía que ver mantener constante el nivel de transferencias. Por lo tanto, con una cantidad de dinero que va creciendo, hacer transferencias constantes implican tasas de crecimiento de la cantidad de dinero cada vez menores. No solo eso. A ver, mala leche, vos sabés de matemáticas, no sos como mala lechita que no sabe de optimización dinámica. A ver, mala lechita no sabe modelar, mala lechita no sabe de matemática, o sea, pero vos sí sabés de matemática, vos sí sos un economista serio, ¿sí? Es decir, vos no vivís de vandalizar los informes de otras consultoras y hacerle unos retoques teóricos para basurear al resto de los consultores, que en realidad, digamos, vos sabés lo que sería para Malalechita si, por ejemplo, dejara de recibir de parte de una empresa en la que él trabajaba el informe de MIS. ¿Sabés el problema que tendría? No sabés el problema que tendría. Ni que hablar, digamos, de lo que roba de otros informes también. O sea, pero no importa, digamos, o sea... Entonces, ahí el punto es el siguiente. Primero, digo, vos conocés el trabajo de Uribe. El trabajo de Uribe considera la intertemporalidad. Entonces, por ejemplo, vos tenés un argumento de que si vos, por ejemplo, vos podrías con eso repartir la inflación en el tiempo. Y si la tasa de preferencia intertemporal es lo suficientemente alta y tiene un impacto electoral muy fuerte, a vos te convendría pasar la inflación al futuro aun cuando fuera más alta. ¿Ok? Es decir, que cuanto más aversión digamos, es más, cuanto más aversión al riesgo tengas y cuanto más, o sea, que tengas una mayor curvatura de la función de utilidad y las tasas de preferencia intertemporal más alta, vos vas a tener incentivo a mandar la tasa de inflación al futuro. Por lo tanto, el primer punto que deberías tener en cuenta es que si este problema efectivamente existía y que efectivamente existió, digamos, tendrías incentivos para hacerlo. Naturalmente, digo, esto sí lo puedo discutir, no lo puedo discutir con Gerontosaurio, no lo puedo discutir con Mala Lechita, sí lo puedo discutir con vos porque vos sí entendés de matemáticas, esa es la diferencia.